Y un estudio científico advierte del riesgo de cáncer en niños por alta concentración de contaminantes en Quintero y Puchuncaví, en el cordón industrial. Esto debido fundamentalmente a la exposición a varios materiales, entre ellos al arsénico. Vamos a profundizar en este tema, para eso nos acompaña Manuel Bravo, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Católica de Valparaíso. Manuel, muchísimas gracias por estos minutos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. A ver, primero explicarnos este estudio. En el titular podríamos decir es gravísimo, lo que apunta principalmente a un riesgo alto de factores de cáncer para niños en el cordón industrial de Quintero y Puchuncaví. ¿Cómo se llega a esas conclusiones y por qué también es tan preocupante? Mire, lo que pasa es que este estudio forma parte de una serie de otros estudios que se han llevado a cabo en el sector, que dan cuenta del problema de contaminación derivado de las actividades industriales que se llevan a cabo en el complejo de Ventanas, que es el que está justamente junto al sector de Quintero, Ventanas y también el Valle de Puchuncaví. En estos estudios anteriores ya se había demostrado la presencia de metales pesados, no solamente en suelos, sino también en material particulado, en vegetales, en agua e incluso en algunos productos de origen marino hace algunos años atrás en el fondo. El aporte adicional que hace este estudio considera el riesgo que presenta la población al ser expuestos a este ambiente contaminado. Y en esta parte del estudio nos enfocamos precisamente a la exposición debida al suelo contaminado en el cual vive esta población. Los niños, en este caso, como son más pequeños, tienen un cuerpo, una masa corporal mucho más pequeña, siempre son los que están más susceptibles a sufrir algún efecto debido al contacto con cualquier contaminante, no solamente metales pesados, estamos hablando de contaminantes en general. Claro, y en ese punto el estudio apunta principalmente a que la norma, es decir, los límites o parámetros que podrían hacer atendibles o aguantables, podríamos decir, la presencia de arsénico, plomo, zinc, aquí están por sobre la norma, es decir, de alguna manera en el suelo del lugar circundante a Ventanas están bastante por sobre lo permitido y principalmente por lo que no es riesgoso, ¿no? Mire, lo que pasa es que hay una pequeña clarificación. Niveles normativas al respecto, con respecto a los niveles máximos que podrían existir de metales en suelos, no tenemos una normativa de esa naturaleza en Chile. Lo que estamos nosotros haciendo saber en este estudio es comparando la situación de Chile con respecto a otros países, en este caso con respecto, por ejemplo, a la normativa que tiene Estados Unidos de evaluación del riesgo, estamos determinando que la gente, la población está expuesta y la población más expuesta y más susceptible de tener algún efecto por esta contaminación son los niños menores de 5 años. Usted lo decía, Manuel, finalmente este estudio va confirmando algo que ya se ha dado durante muchísimo tiempo con otros estudios, con otro trabajo también desde la academia, desde el ámbito científico. Y uno piensa, al parecer, el plan de descontaminación que fue levantado, anunciado por el gobierno luego de la situación que ya tenemos claro se ha dado en Quintero, Puchuncaví, los alrededores, al parecer no está funcionando. ¿Cómo lo ve usted? Mire, lo que sucede es que hay que clarificar y diferenciar dos cosas. Estamos hablando de un cordón industrial que parte por ahí por el año 60, estamos hablando prácticamente del siglo pasado, donde las primeras normativas ambientales relativamente estrictas parten en el año 91. Entonces, hablamos de modificaciones que se fueron haciendo en el tiempo y hablamos también en este minuto de este último plan de descontaminación. Ese plan de descontaminación lo que va a evitar, y hay que ser bien franco y bien directo en decirlo, son eventuales episodios de intoxicación como los que vimos a finales del 2018. Pero no van a solucionar el problema de contaminación que existe en el valle de los contaminantes que ya se han emitido y que ya se han descargado en el suelo. Cuando un metal cae en el suelo, permanece durante mucho tiempo en ese ecosistema y en ese medio y eventualmente puede ser transferido a la población y generar efectos tóxicos. Entonces, estamos solucionando el problema de lo que hoy día las empresas están descargando sobre la población, pero no estamos haciendo nada o muy poco tal vez con respecto a lo que ya las empresas descargaron y es a lo que están expuestos hoy día los habitantes del sector. Claro, una mirada histórica y también de proyección de lo que está sucediendo. Exacto. En ese sentido, Manuel, sí, justamente en ese punto me queda una duda con respecto a los niveles de arsénico específicamente, que son parte de los elementos que entrega este estudio. ¿Nota de alguna manera que haya un aumento con respecto a años anteriores? Es decir, más bien se mantienen estables dentro de la gravedad que es la presencia de arsénico, o esto ha ido aumentando en los últimos años. Lo que uno puede ver en el tiempo es que
hay un valor que permanece relativamente constante. Si estamos pensando en evaluar los efectos del plan de descontaminación, no podemos mirarlo en un periodo de tiempo tan pequeño. La movilidad de los metales, por ejemplo, en el suelo es bastante grande. Estamos hablando de décadas probablemente que se demore el ecosistema para poder volver a una condición, entre comillas, más saludable. Por lo tanto, no podríamos pensar que este plan de descontaminación va a tener un efecto tan inmediato. Hay que pensar en varios años en adelante. Por eso, cuando uno analiza esto, está pensando en la gente que ha estado expuesta en a este tipo de contaminación. Son generaciones que ya no van a tener una vuelta atrás. Ahora, pensemos, los metales pesados de lo que estamos hablando son arsénico, cadmio, plomo, cobre, por ejemplo, vinculados directamente a lo que tiene que ver con la fundición de cobre del sector. No solo pueden generar efectos a la salud como el cáncer, también pueden generar otro tipo de efectos como daños psicomotores, daños cognitivos, algo muy parecido a lo que se determinó en Arica por ahí por el año, a finales del año 2000, 2008, 2010 en el fondo. Sí. Lo pongo en un caso hipotético para también hacer el contexto de lo que podría ser una medida. Por ejemplo, se ha hablado de la posibilidad de cerrar ventanas, que es justamente la fuente de emisión de estos contaminantes. ¿Solucionaría ese problema? ¿Sería suficiente eso? O sea, le vuelvo a insistir, sería suficiente para solucionar un problema muy simple, que es que no se sigan descargando estos contaminantes en el medio. Pero los contaminantes, que ya están en el sector, ya no hay cómo movilizarlos si es que simplemente sacamos una empresa del medio, digamos. Claro. O sea, finalmente es... Mi opinión personal es lamentablemente un poquito más drástica. A ver. Yo creo que es la población la que debería ser reubicada. Claro, en ese punto también ha estado dentro de la discusión la reubicación de la población que está en este cordón industrial, que es una zona de sacrificio. ¿Eso de alguna manera va tomando fuerza, a juicio de usted, con estos estudios, con estos informes y finalmente con el riesgo de, por ejemplo, tener en el futuro casos de antiguos niños que tienen cáncer? Lo que sucede es que la prevalencia de esta enfermedad en este valle de Puchuncaví es el más alto de la región. Sí. Entonces, no estamos hablando de una situación tan lejana a la realidad, por un lado. Ahora, por otro, ¿cómo decirlo de una manera que suene académicamente correcta? El problema de contaminación no es un problema que se va a solucionar de manera muy simple, y yo como académico tengo un poco de desesperanza respecto del tema, porque estos estudios ya datan de hace unos 20 o 30 años atrás. Ajá. Si hacemos otra evaluación de la contaminación, vamos a seguir encontrando lo mismo. Sí. Entonces, o tomamos una decisión o seguimos esperando a que esto llegue a lo mejor un escenario mucho más crítico. En su opinión, Manuel, y tomando justamente ese punto, estos estudios que están desde hace larga data en una situación que lleva muchísimos años, evidentemente nos muestran el siguiente punto. Faltan decisiones, falta voluntad política, como muchas veces se dice, falta que la técnica sea más fuerte, que lo técnico, digamos, sea más fuerte que la decisión política, que muchas veces hace que esto pase por la burocracia, por los tiempos, y finalmente corren los años y no pasa nada. Muy probablemente. Ahora, una de las esperanzas que tenemos la mayoría de los académicos y los investigadores es que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación tome un poco el liderazgo en este tipo de temas, en los cuales, digamos, justamente el aspecto técnico resulta ser más fundamental y preponderante, digamos. No obstante, la cantidad de información científica y técnica que existe ya debería haber sido suficiente para que una autoridad tomara una decisión como la que se tomó en Arica el año 2012 con respecto a la ley de polimetales. Vamos un poquito a eso, porque se ha hablado de intervenciones específicas y usted hace el caso y el ejemplo, por ejemplo, de lo que sucedió en Arica. ¿Cómo se podría comentar un poquito qué pasó ahí en Arica, que nos cuente usted, y también cómo se podría esto llevar a una intervención al grano, es decir, específico en este tema que estamos conversando? En palabras muy simples, en Arica hubo un problema de una empresa que comenzó a extraer oro y plata desde un desecho minero y luego se dieron cuenta que la cantidad de metales pesados que había en los desechos eran bastante grandes. Esto quedaron acumulados en el sector y generaron efectos sobre la población, así en palabras muy simples, de larga data, también por bastante tiempo. Y eso llevó a que un movimiento social reclamara por su situación y se establecieron una serie de beneficios económicos y de salud, los cuales la población fue, digamos, apoyada por todos los efectos que esta contaminación había generado. Claro, más que compensación se hace un plan de prevención para lo que puede suceder justamente por el riesgo presente que tenía esa contaminación de la fábrica, dice usted.
Lo que pasa es que no es solamente prevención, porque si usted me habla de prevención, estamos pensando en lo que ocurre de aquí en adelante. Claro. Pero estamos siempre pensando en la visión histórica de lo que ha ocurrido durante todo este tiempo. O sea, a mí no me extrañaría que si nosotros analizáramos a alguna persona, analizáramos, por ejemplo, el cabello o una muestra de origen biológico de un habitante del sector, de una persona que ha vivido mucho tiempo en el valle, yo podría decir a ciencia cierta que su contenido de metales pesados está muy por sobre lo habitualmente encontrado en una persona que vive en Chile. Manuel, también lo llevo al plano nacional porque Quintero Puchuncaví evidentemente es una de las zonas que más preocupa por esta historia, no solamente por las seguidillas de casos que vimos el año pasado de contaminación en términos de la preocupación justamente. Es un tema histórico y que al parecer ya no se aborda de la manera que se debería abordar. ¿Hay otras zonas que usted considera estén al nivel de lo que se da en Quintero Puchuncaví en el país? A ver, primero me gustaría hacer una salvedad, digamos. O sea, yo creo que lo que el gobierno está haciendo es correcto. Ya. Creo que es insuficiente, pero es correcto. Va por el buen camino, Vamos por la digamos. vía que corresponde, que justamente, exactamente, vamos en buen camino. Pero hasta ahora resulta insuficiente para la gente que ya lleva mucho tiempo viviendo en el sector y que ha estado expuesto durante muchos años a este problema de contaminación. Y en ese punto lo que le En la práctica, de acuerdo a la literatura científica... Sí, por favor. Dígame. No, de acuerdo a la literatura científica, no conozco ninguna actividad industrial de larga escala que no tenga un efecto, sino sobre el ecosistema, el medio ambiente o sobre las personas que están instaladas en un sector aledaño a esta instalación industrial. Entiendas así, una termoeléctrica, una cementera, la empresa que sea. Todas y cada una de ellas existe evidencia científica que van a producir un efecto. Sí. Lo que hace la norma justamente es intentar minimizar el impacto que tienen estas actividades sobre la población. En ese sentido, Manuel, volviendo a Quintero Puchuncaví que estamos conversando, el daño medioambiental, pero también el daño a la población que está en ese sector, ¿es a estas alturas irreversible? ¿Cómo lo considera usted? A ver, el daño sobre la población, yo creo que ya hay generaciones que no tienen vuelta. Ahora bien, lo que sí podemos hacer es pensar en el futuro. Sí, Estamos pensando en los niños, claro. en la gente que todavía tiene una posibilidad de salir adelante y que probablemente lleva poco tiempo de exposición, porque el problema cuando uno piensa en la contaminación no es solo la naturaleza del contaminante ni su concentración, sino también el tiempo en que uno está expuesto a esa contaminación. Entonces, por ejemplo, si uno va por el día a ese sector no le va a pasar nada. Claro. Pero si uno vive 30 o 40 años en el mismo sector expuesto a ese problema de contaminación, estamos claros que algún efecto va a presentar. Un metal pesado no es un contaminante que genere un efecto inmediato. No ocurriría con un metal pesado, salvo situaciones muy particulares, algo como lo que ocurrió a finales del 2008 con este contaminante gaseoso que llegó a la población de Quintero. Este es un problema de más larga data porque los metales se acumulan en el cuerpo, llegan a un umbral que empieza a generar efectos y eso puede empezar a producir efectos sobre la población. Por eso pensamos en niños, masa corporal más pequeña, son los que pueden estar más expuestos, tienen más posibilidad de introducirse el suelo en la boca y finalmente tener efectos sobre su salud en el mediano o largo plazo. Lo mismo también en el caso, estamos hablando de niños, pero por ejemplo de mujeres embarazadas que viven en la zona también están, me imagino, altamente expuestos a esta situación. Sí, hay evidencia de que muchos compuestos, elementos metálicos y algunos contaminantes son capaces de atravesar la placenta y llegar al feto en gestación, al bebé en gestación, sí. Sí, y si vamos de seres humanos a también ya al aspecto más medioambiental, por ejemplo, la flora, la fauna, me imagino que también hay un impacto grave que se está dando hace muchos años en Quintero Puchuncaví justamente por esto, ¿no? Correcto, uno de los problemas más graves que uno logra ver, por ejemplo, en los suelos del sector es la escasa vegetación, suelos relativamente ácidos donde es muy difícil llevar a cabo la agricultura, contaminación del agua, contaminación del fondo marino. Ahí podríamos enumerar una cantidad de ejemplos bastante grandes de situaciones, incluso de algunos emprendimientos de algunas personas del sector que se han visto de alguna manera mermados o dificultados justamente por efectos que la contaminación tiene. Me recuerdo de una empresa que cultivaba algunos moluscos en la bahía de Quintero o Ventanas, y por ahí por el año 2000 tuvieron que cerrarla por los altos niveles de metales pesados que estos productos marinos tenían. Bien, Manuel Bravo, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Católica de Valparaíso, nuevamente muchísimas gracias por estos minutos con Canal 24 Horas. Muchas gracias a ustedes, muy gentil, hasta luego. Esté muy bien, hasta luego.